Oigamos la respuesta. Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Tiene el agrado de presentar hoy un nuevo programa. Nos contaba un amigo que estaba muy preocupado por su mamá. Desde hacía un tiempo estaba como distraída. Cierto que es una señora mayor, pero ahora todo se le olvida. En la casa se quejan de que ya no se puede hablar con ella. Un día le cuentan algo y al poco tiempo no se acuerda de nada. Es que no pone atención, dicen en la casa. No se interesa por lo que uno dice, ni para qué hablar con ella. A medianoche se levanta y recorre la casa sin motivo. Se levantan asustados creyendo que ha entrado un ladrón y se encuentran con la señora. Lo más grave es que abre el tubo de la pila y se le olvida cerrarlo, o deja la cocina encendida, con el peligro de causar un incendio. En fin, que todos pierden la paciencia y se pasan regañándola. Ella a veces también se enoja mucho. Cansados y preocupados por esta situación, decidieron llevarla donde un médico, y el doctor les dijo que la señora tenía la enfermedad de Alzheimer. Como la mamá de nuestro amigo, muchas personas mayores padecen de esta enfermedad, y de esto queremos hablarles hoy. Si viviéramos en paz y en armonía, si la gente se olvidara de la envidia, si tan solo comprendieran que todo cambia si tenemos fe, todo sería mejor. Y solo con fe, todo el mundo cambiaría. Y solo con fe, ya ninguno sufriría. Y solo con fe, Dios al hombre le daría lo más bello que jamás encontraría. Si la gente se olvidara de sí misma y aceptara darlo todo sin codicia, si lograran ver más allá donde el rostro de Jesús está, todo sería mejor. Y solo con fe, todo el mundo cambiaría. Y solo con fe, ya ninguno sufriría. Y solo con fe, Dios al hombre le daría lo más bello que jamás encontraría. Y solo con fe, todo el mundo cambiaría. Y solo con fe, ya ninguno sufriría. Y solo con fe, Dios al hombre le daría, Dios al hombre le daría, sí le daría lo más bello que jamás encontraría. La enfermedad de Alzheimer es un padecimiento que ataca las células del cerebro, especialmente las que controlan la memoria y el pensamiento, se ven afectadas. Como consecuencia, la persona va teniendo limitaciones de la memoria, el razonamiento, la capacidad de expresarse y comunicarse adecuadamente y de coordinar los movimientos. De una manera lenta, pero inevitable,
La enfermedad va avanzando hasta que la persona llega a un estado de dependencia total. Es una enfermedad difícil de sobrellevar, tanto para la persona que la padece como para su familia. El primero en identificar esta enfermedad fue un médico alemán llamado Alois Alzheimer. El doctor Alzheimer trabajaba en una clínica psiquiátrica y en el año 1906 describió una enfermedad hasta entonces desconocida, que padecía una señora que le tocó atender. La señora había sido internada 5 años antes debido a una rápida pérdida de la memoria, acompañada de alucinaciones, desorientación, trastornos de la conducta y un grave trastorno del lenguaje. Cuando la señora murió, su cerebro fue estudiado por el doctor Alzheimer, quien encontró en él los daños que caracterizan a esta enfermedad. Más adelante, se siguió estudiando el cerebro de otros pacientes que presentaron los mismos síntomas. Se logró demostrar que aquella rara enfermedad en realidad era la causa más frecuente de demencia en personas mayores. Se decidió llamarla enfermedad de Alzheimer en honor a su descubridor. Hasta el momento, no se conocen las causas de la enfermedad de Alzheimer. Se habla de varias cosas que podrían predisponer al organismo a desarrollar la enfermedad, pero no hay nada definitivo. Tampoco hoy en día existe cura para esta enfermedad, pero científicos de varios países están haciendo investigaciones en busca del tratamiento y prevención de este mal. Lo que se sabe es que la puede padecer cualquier persona, tanto hombres como mujeres mayores de 65 años y especialmente mayores de 80 años. Sin embargo, en algunos pocos casos puede aparecer antes de esas edades. Entre las personas famosas que han tenido esta enfermedad se encuentran el expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y el actor Johnny Weissmuller, que interpretaba al personaje de Tarzán en las viejas películas de este personaje.
Algo muy importante es que, si después de cumplidos los 50 o los 60 años, comenzamos a tener olvidos, eso no significa que estamos desarrollando la enfermedad de Alzheimer. Cuando nosotros entramos en una habitación a buscar algo y salimos sin acordarnos de qué era lo que íbamos a buscar, cuando no recordamos dónde pusimos las llaves o los anteojos, o cuando nos topamos en la calle con alguien que nos saluda y le contestamos el saludo sin tener la menor idea de quién es, nos preocupamos, ¿verdad? Pues bien, esa misma preocupación es casi una garantía de que no estamos empezando a desarrollar esta enfermedad, pues quienes padecen de Alzheimer no se dan cuenta de sus olvidos o fallos de la memoria. Pero si un familiar tiene problemas de memoria serios, que realmente interfieren en su vida normal, y especialmente si nos damos cuenta de que esos problemas van en aumento, hay que buscar ayuda médica. En primer lugar, para descartar que se trate de la enfermedad de Alzheimer, porque los problemas de memoria pueden tener otras causas y muchas son tratables. Por ejemplo, la depresión, ese padecimiento tan común hoy en día. En segundo lugar, porque existen medicamentos que pueden ayudar a disminuir algunos de los síntomas del Alzheimer, así como a retardar el avance de la enfermedad. Convivir con un enfermo de Alzheimer no es una tarea fácil, pues sus problemas acaban siendo los problemas de todos. Es muy importante mantener la rutina diaria y evitar estar corrigiendo a la persona constantemente. Hay que tener paciencia y darle tiempo para que realice sus labores mientras tenga la capacidad de hacerlo. No se debe anular a la persona haciendo nosotros las cosas que ella puede hacer simplemente para no perder tiempo. Para compensar su dificultad de comprensión, hay que hablarle despacio y con tono afectuoso, que se sienta querida. Se deben escoger temas de su interés en los que pueda participar. Es importante mirar a la persona cuando se le habla, abrazarla y besarla, darle el tiempo que necesite para pensar las respuestas. Enojarse o impacientarse con el enfermo no permite la comunicación con él, haciendo que se sienta aislado. Hay que procurar mantener las cosas de la casa en el sitio de costumbre para que la persona no se confunda. Los cambios frecuentes le producen desorientación. Ya más adelante, los principales riesgos a los que se enfrenta la persona dentro de su casa son suelos resbaladizos o con desniveles o escaleras, cables eléctricos por el suelo, objetos de vidrio y adornos que pueden caerse y romperse, productos de limpieza y otros productos tóxicos, cosas con las que puede quemarse o cortarse. Con frecuencia, la persona no tiene la sensación de hambre y sed como antes. Por eso, hay que asegurarse de que beba muchos líquidos y que coma en forma adecuada. También es importante ver que tome a sus horas los medicamentos que le haya recetado el médico. Según avanza la enfermedad, aumenta también el grado de dependencia de la persona. Ya en la fase avanzada, las ayudas deben ir dirigidas a que la persona esté lo más cómoda posible. Habrá que aprender a comunicarse con ella entendiendo sus gestos. Aunque ya no pueda hablar, son importantes las muestras de afecto, las sonrisas, el trato cariñoso. A veces tenemos problemas con la memoria, sobre todo con el paso del tiempo y con el estrés de la vida diaria. Pero nos valemos de estrategias para compensarlos. Por ejemplo, apuntando las cosas que hay que comprar para que no se nos vaya a olvidar lo que más falta hace, como nos sucede a veces, o anotando en un almanaque de pared las citas en la clínica o el hospital, o los cumpleaños de los parientes y amigos para tenerlas siempre presentes. Aunque en alguna ocasión los olvidos puedan jugarnos una mala pasada, no siempre ocurre así, y podemos seguir trabajando, ocupándonos de nuestra familia y de nosotros mismos, por más que andemos diciendo, todo se me olvida. Las personas con la enfermedad de Alzheimer tienen fallos de memoria que les van limitando cada vez más sus actividades.
Al principio, la pérdida de memoria se refiere sobre todo a hechos recientes. Sin embargo, curiosamente, en esa fase de la enfermedad, la persona recuerda cosas de su infancia y su juventud, y hasta le gusta estarlas contando una y otra vez con todo detalle. Y las sigue contando aun cuando ya no es capaz de recordar el nombre de sus hijos y nietos. Luego, poco a poco la persona deja de recordar todo lo que se refiere a ella misma, su edad, dónde vive, confunde a sus hijos o piensa que su esposo es su papá. Sin embargo, algo muy importante que debe tener presente la familia es que, aunque la persona ya no sea capaz de recordar el nombre de su esposo o de sus hijos, la presencia de ellos suele resultarle agradable y tranquilizadora, y el trato afectuoso y las muestras de cariño que se le brinden suele ser aceptado y agradecido. Aunque al comienzo de la enfermedad la persona pueda tener cierta depresión o ansiedad ante los fallos de memoria, pronto llama la atención la tranquilidad con que reacciona ante sus enormes despistes o errores. Es típico que los niegue, lo que a menudo impacienta a la familia o que intente justificarlos de una manera absurda. Luego, el enfermo olvida no solo el nombre de las personas o los lugares, sino que tiene dificultad para encontrar las palabras correctas para expresarse. No le sale el nombre de los objetos más corrientes. Al cabo de un tiempo, no entiende bien lo que se le dice o se le pregunta. Es frecuente que la persona se vuelva desconfiada, recelosa, que esconda las cosas, que piense que quieren robarle o hacerle daño. También es común que la persona pierda el sentido de orientación. Si sale sola, puede perderse fácilmente, ya que no sabe encontrar el camino de regreso a su casa. Cuando la enfermedad está más avanzada, hasta puede perderse en su propia casa, ya que no es capaz de encontrar la cocina, el baño o su habitación. Sin embargo, así como nuestra manera de ser varía de una persona a otra, de la misma manera los síntomas que presentan los enfermos de Alzheimer varían de una persona a otra. A veces, la persona se vuelve muy tranquila, otras veces muy activa o inquieta. También en algunos casos se vuelve enojada y violenta, aunque no siempre sucede así. Como decíamos, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad devastadora tanto para la persona que la padece como para su familia. Hemos querido hablarles de ella porque a menudo se cometen grandes injusticias con el enfermo. Al no saber que se trata de una enfermedad, la familia se impacienta, se enoja, la regaña y hasta le grita y la maltrata en muchas formas. ¿Y qué consiguen con esto? Sentirse mal con el sentimiento de culpa cuando recapacitan y comprenden lo injusto de su comportamiento hacia una persona que ya no es capaz de valerse por sí misma. Otra cosa en la que se debe pensar es en la persona que cuida al enfermo.
Cuando en una familia hay un enfermo de Alzheimer, suele haber una persona que, desde el comienzo de la enfermedad, asume la responsabilidad en cuanto a la atención y cuidados diarios, proporcionándole la ayuda necesaria a medida que el enfermo va perdiendo sus capacidades y facultades. Generalmente es la esposa, el esposo, una hija o una nuera, pero cuando el enfermo es el esposo, esta labor suele recaer en el ama de casa que, además de cuidar al enfermo, debe atender también al resto de la familia. En estos casos, debido a la tensión emocional y a la dura labor que tiene que enfrentar, es muy fácil que surjan conflictos en el hogar que contribuyen a aumentar la incomprensión y los sentimientos de culpa. Algunas señales de agotamiento que muestra la persona que cuida al enfermo son enojarse con facilidad, dar demasiada importancia a pequeños detalles, perder la paciencia antes de lo habitual con otros familiares, cambios frecuentes de humor, tendencia a la depresión, aislamiento y falta de apetito, sensación de cansancio permanente. Sin embargo, a pesar del agotamiento, es frecuente que la persona que cuida al enfermo crea que si ella no está, el enfermo sufrirá y se alterará, aunque la persona que la sustituya sea de la familia. Y lo que es peor, la persona centra su vida en el cuidado del enfermo y se olvida de sí misma. Cuando esta situación se presenta, todos deben cooperar. Hay que hablar con la persona que cuida al enfermo, reconociéndole sus esfuerzos y trabajos, pero al mismo tiempo haciéndole ver que ella también necesita disfrutar de tiempo libre y cuidar de su salud. Los miembros de la familia pueden turnarse para pasar una tarde con el enfermo y otros para llevar de paseo a la persona que lo cuida. No importa que cuando regrese se queje de que no atendieron en la forma debida al enfermo. Hay que comprender que la tensión en que vive hará que tenga sentimientos de culpa por haber salido a distraerse un rato. Por eso no hay que molestarse por las cosas que pueda decir. Se necesita también mucha paciencia y comprensión por parte de todos para mantener la armonía de la familia. Esto irá en beneficio de todos. Sabemos que convivir con un enfermo de Alzheimer es una experiencia dolorosa, pero todas las experiencias pueden enseñarnos mucho sobre la vida y sobre nosotros mismos. Cada aprendizaje, cada experiencia nos hacen más fuertes. Ante una situación como esta, nos ayudan a crecer en amor, en tolerancia, a dar lo mejor de nosotros. Y con esto hemos llegado al final del programa, que esperamos haya sido de su interés. Atención amigos, programa número 285. Así llegamos a un programa más. Dios quiera, estemos mañana a la misma hora y en esta su emisora. Mándenos sus preguntas, comentarios o sugerencias al apartado 2948 1000 San José, Costa Rica. Apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También ponemos a su disposición el fax 22 25 22 27. Le repito, 22 25 22 27. Y el correo electrónico iccu@amnet.co.cr. Se lo repito, iccu@amnet.co.cr. O llámenos a los teléfonos 22 25 52 38 o 22 25 53 38. Les repito, 22 25 52 38 o 22 25 53 38. Para nosotros será un gusto atenderle.
Que Dios le bendiga.